Eh, Vamos a comenzar con el tema del matrimonio. Vamos a verlo a grandes rasgos, ¿sí? Porque esto se va a tocar más adelante, entonces hay cosas que no vamos a tocar del manual, sino nada más lo que es más importante, ¿sí? Bueno, ustedes ya oraron, ya pusieron en manos de Dios todo esto. Y como sabemos, en la clase que le está dando el doc, el matrimonio es una institución divina. O sea, eso lo tenemos ya por hecho y por dicho, y es un pacto que no entendemos completamente, o sea, la profundidad que es, yo creo que nos cuesta todavía trabajo entender la profundidad de lo que esto significa y la magnitud, porque lo mismo es la similitud que hay de Cristo con la iglesia. Y Pablo lo dice en Efesios 5, 31 y 32. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, lo vuelve a reiterar, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, que este fue el mandamiento que Dios ya había dado a Adán y a Eva. Dice, pero a mí me llama la atención esta parte que dice Pablo, grande es este misterio. O sea, en verdad que el matrimonio es un misterio. ¿Cómo es que el Señor lo hace? Dice, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. O sea, es ahí donde hace la similitud para poder entender un poquito este misterio que es que sean una sola carne. O sea, de dos, hacerse uno. Yo les pongo ese ejemplo para que podamos entender cómo nos ve Dios. O sea, Dios no nos ve como dos personas, Dios nos ve como una persona, ¿sí? Uno contenido en el otro y nosotros tenemos que verlo también como Él lo ve, ¿sí? Como él nos ve a nosotros también. Y cómo Él prepara y cómo Él está adornando a la novia, ¿sí? Para su boda. Y nosotros vemos que todo esto del matrimonio, yo veo que es una, a ver, ¿cómo les pudiera decir? Es como un entrenamiento, es como un pulimiento para llegar a ser la esposa que Cristo necesita. Pero ¿cómo lo va a hacer? Pues sí, les digo, puliéndonos unos a otros, ¿no? Y entendiendo el propósito. Pero indudablemente que el matrimonio solamente se puede sostener, porque Cristo es el que lo puede sostener, con donde debe de imperar el amor, y el amor de Dios, el amor como Dios lo ve, un amor que no es que pida, es un amor que siempre está dispuesto a dar como la esencia que tenemos de Dios en nosotros. Cuando Él dice que fuimos hechos a imagen y semejanza, es entender claramente que si yo soy un hijo de Dios y yo tengo una genética de Él, es el verdadero amor, es dar y darse, porque es también, dar y darse, es morir a uno mismo, ¿sí? En ese amor y damos y recibimos, por supuesto que también es eso, pero es toda una expresión, es la máxima expresión de amor que puede haber, el matrimonio, ¿sí? El matrimonio no es el que cada uno busca su parte y lo suyo, lo que quiere y como él quiere y como le gusta. No es así. No es así. Definitivamente que nunca seremos uno si lo vemos de forma individual. Por eso es el gran misterio. El que nosotros logremos vernos como uno. Logremos verdaderamente estar dispuestos como Cristo lo estuvo para su iglesia, y es un amor sacrificial, no de sufrimiento, no estoy hablando de sufrimiento,
Estoy hablando de morir a uno mismo. Ese es el sacrificial. Y Jesús lo hizo y lo hizo evidente, lo hizo palpable, o sea, con su cuerpo. Pero nosotros, de alguna manera, debemos también de tener ese amor sacrificial en el matrimonio. Un amor que también tiene que, así como Cristo tuvo la expiación de nuestros pecados, así también en el matrimonio, ante un conflicto, ante una situación difícil, uno tiene que mostrar ese amor y tiene que de algún lado ceder. ¿Sí? Es a eso a lo que me estoy refiriendo con sufrimiento. El que si uno de los dos no cede, siempre la cuestión va a estar tensa, va a estar difícil y muy, muy complejo el poder llegar a ser uno. ¿Sí? Siempre entonces nos consideraremos dos, no uno. Y eso es lo que Cristo hizo, ponerse en nuestro lugar, ¿sí? Y encontramos en él el punto de ese sacrificio y poder solucionar el conflicto que teníamos con el Padre. La lejanía, la diferencia, y así es como se soluciona cualquier conflicto matrimonial. No es de que nos digamos, ay, es que ¿por qué yo siempre tengo que ceder? ¿O por qué yo siempre tengo que aclarar? ¿O por qué yo siempre tengo que tomar la iniciativa? No es el ponerse como víctima, porque no somos víctimas. O sea, no somos personas que debamos de verlo desde ese punto de vista, sino al contrario. Al contrario. Y vamos a ver por qué. Porque el matrimonio es un pacto ante Dios y con Dios. Eso es. O sea, ante Dios lo hacen los dos. Pero es un pacto con Dios porque yo hago un compromiso con Dios de mantener y de sostener mi matrimonio. Sí. O sea, me cueste lo que me cueste. Es ahí lo sacrificial y es ahí donde nosotros le decimos, Señor, esto se va a llevar a cabo. O sea, esto tiene que ser de esa manera, porque en el hecho de que cedamos o busquemos la salida o salir del conflicto, eso cada vez nos hace más similares a Cristo. Eso nos hace cada vez más similares al amor de Dios, que es dar, que es ceder, que es darlo todo por todo. Entonces, el matrimonio cristiano es un pacto entre un hombre y una mujer que se aman, que han decidido unir sus vidas voluntariamente, y eso es muy importante para que luego no haya arrepentimientos, ¿no? Para cumplir juntos con el propósito de Dios, formando una familia y siguiendo un orden establecido de Dios. Vamos a ver todo un módulo acerca del orden de que Dios estableció dentro del matrimonio. Y este ceder, este dar, esta parte que nosotros hacemos cada vez nos lleva a una mayor posición. ¿De qué manera? Dice en Génesis 1, 27 y 28, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, ¿sí? Varón y hembra los creó y los bendijo. La bendición de Dios es lo que nos habilita para lo que viene, ¿sí? Eso es lo que nos hace una habilitación para poder llevar a cabo la fructificación y la multiplicación, ¿sí? O sea, por eso dice aquí, y los bendijo. Los habilitó, ¿sí? Dándoles de él, ¿para qué? Para que fructifiquen. Ahora, cuando nosotros vemos esta palabra,
¿sí? A mí me llamó mucho la atención, porque si bien escuchamos varias cosas acerca de fructificar, que es dar fruto, que es del espíritu, que es un área del espíritu, y si bien la es, en el hebreo hay dos palabras con que se definen, que es para ser fértil y fructífero, y la otra que es mucho más abundante, que es rabá. Y la palabra rabá, sí, quiere decir aumentar y multiplicar, pero quiere decir ser un precursor. Ser un precursor, eso es fructificar, ¿sí? Ser un precursor, preparar el camino para que otros sigan el llamado al servicio. Rabá es decir, tienes una abundancia espiritual, eso es fructificar. Que cuando tú tienes una abundancia espiritual, eres un precursor. Entonces ya no eres el hijo de Dios, no. Aquí ya empiezas a sacar esa esencia que hay en ti, y el precursor es para ser una persona útil, ¿sí? Alguien que en el momento crucial de la vida de otro, ¿sí?, da fruto aún fuera de tiempo, en tiempo y fuera de tiempo. O sea, en todo momento tiene el precursor el llamado al servicio, a servir bien, ¿sí? A dar crecimiento, y eso es lo que nos trae la fructificación. Por eso el ceder no te va a llevar nunca a bajarte, o a que te sientas menos, o a que por qué siempre yo tengo que hacer las cosas, a victimizarte, ¿sí? Que eso es mucho de lo que trae el feminismo. El feminismo lo que trae mucho es no, tú tienes un lugar, una posición, tú tienes derechos, tú tienes... No, es que no es por ahí. No es por ahí. Es ser un precursor, es alguien que hace en el momento crucial, en el momento oportuno, da fruto, ¿sí? En otra persona. Le ayuda, le sirve, le levanta, le da lo que necesite, ¿sí? ¿Por qué? Porque el precursor tiene la peculiaridad de fructificar y dar tiempo, más bien dar fruto en todo tiempo. Es como la imagen bueno, la ilustración que tenemos de la higuera, ¿sí? En Israel yo ahí fue donde aprendí el que se tienen dos cosechas en las higueras, las brevas, ¿sí?, que son fuera de tiempo, y los higos, que son en el tiempo que deben de ser. Entonces, hay dos cosechas. Cuando Jesús fue a buscar fruto a la higuera, ¿sí?, le dicen, pero ¿cómo? Si estaba fuera de tiempo. Sí, pero tenía que tener brevas, ¿sí? No higos, pero sí brevas. ¿Por qué? Porque el que es fructífero, o el que es precursor, siempre tiene que dar de la abundancia espiritual que posee. Entonces, esto va siendo cada vez más grande, más fácil, más abundante, más productivo en el dar, el ceder, y eso no nos hace de ninguna manera más pequeños, al contrario, ¿sí? Cada vez más la esencia de Dios, de ese amor incondicional, se va viendo evidente en las personas. Y esto también lo dicen cómo Jesús fue nuestro ejemplo en Hebreos 6:20, y en Hebreos 6:20 dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, como fructificador, hecho sumo sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec.
Y es del Antiguo Testamento donde se menciona lo que Dios le dio, pero aquí viene aquí en Hebreos a mostrarnos que Jesús es nuestro precursor. Él vino a darle la abundancia que él tenía y a hacernos y a ponernos en una posición tremenda, tremenda, que es ser coherederos juntamente con él. ¿Sí? Entonces Jesús entró por nosotros como precursor. También los atenienses en el nuevo pacto lo llamaban los prodomos, ¿sí? Hecho sumo sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Entonces el hombre, el que es fructífero, el que es precursor, siempre es tardo para las reacciones, o sea, para más bien, sí, para reaccionar ante cualquier situación de enojo, de contienda, de ira. No, cada vez que nosotros vamos dando más de nuestra abundancia espiritual, cada vez más nosotros vamos siendo menos reactivos, ¿sí? Menos reactivos. Entonces nosotros entendemos, Señor, tengo un pacto contigo que es sostener y mantener mi matrimonio. Y entonces viene también de ahí, es que viene la otra parte que les decía de no solo de dar, sino también de aumentar y multiplicar, ¿sí? Si bien también es con respecto a los hijos, pero lo más tremendo de la fructificación es ser ese precursor, sacar de esa abundancia de nosotros y aprender a servir a nuestro esposo, a nuestro cónyuge y servir después a nuestros hijos también. Y así tú les vas dando un prototipo de matrimonio, un diseño de matrimonio conforme a lo que Dios dice, ¿sí? Entonces, yo les digo, cuando a las mujeres a veces uno tiende o se calla o menguas, o tú dices, no, las cosas hasta aquí, hasta aquí. Tengo dominio propio, ¿sí? Y entonces yo puedo, de esa abundancia espiritual, yo puedo tener dominio propio y decir, las cosas se llegan hasta aquí. Y parar, y frenar, y tomar un dominio sobre toda circunstancia, que eso es lo más difícil, ¿sí? Pero es un entrenamiento y no es solamente para el matrimonio. El que es fructífero, el que es precursor, lo va a hacer donde quiera que esté. Donde quiera que él esté, lo va a hacer, ¿sí? Entonces, nosotros también podemos verlo con Adán, entender ese ser uno cuando él dice en Génesis 2:23, dice, y vio a Adán y dijo, esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. O sea, él entendió esa unidad. Él entendió lo que era ser uno, ¿sí? Porque había sido sacada de él. Era parte de él. Y es muy hermoso ver esta parte cuando yo me imagino que lo ha de haber hecho con toda la emoción y con todo lo que la expresión, ¿no? que puede haber cuando vio a Eva. O sea, wow, ¿no? Señor, qué cosa me hiciste, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es parte mía, o sea, sabía que era parte suya. Y también lo dice en Efesios 5:23, más o menos. Dice, las mujeres se sujetarán a los maridos, a sus propios maridos. Y aquí hay un sentido de propiedad en el buen sentido, ¿sí?
O sea, en el buen sentido de es mío, es mi marido, es mi esposa, es en el sentido de una integración, de una unidad, de ser verdaderamente uno, una unidad, el uno con el otro, ¿sí? Él aquí está reconociendo reconociéndose a sí mismo en ella, cuando dice esto Adán. Está diciendo, es parte de mí al llamarla varona. Está aceptando esa responsabilidad. La unidad no se puede dividir. Eso es muy importante. Cuando yo sé que yo soy uno con mi marido, sé que no me puedo dividir, ¿sí? Si él es uno y yo soy otro, bueno, ahí sí se puede, ¿sí? Pero cuando yo he logrado entender que somos uno no se puede dividir, porque quedaría a la mitad, quedaría en nada, o sea, dejaría de ser una persona, ¿no? Y es hermoso el ver que algo que a mí me da mucho gusto es saber que cuando Dios hizo a Adán, ¿sí? Dice que le sopló y le dio hálito o halo de vida. Pero cuando saca a Eva, no le sopla, ¿sí? No le da hálito de vida. Ella sale ya con vida, con espíritu. ¿Por qué? Porque del varón, dice, fue tomada. Entonces, a Eva no le dio, ¿sí? No le dio ese soplo. Ella ya tenía vida en sí. ¿Por qué? Porque venía de un ser viviente, de un alma viviente, de un hombre que Dios había hecho. Y eso es algo importante porque Dios los tenía ya contemplados como uno desde ahí. Hizo solo a Adán y le sopló y le dio, sí, vida. Pero Eva ya tenía vida contenida en Adán. Entonces ya se consideraban y se veía él a sí mismo. Por eso en Malaquías nosotros vemos algo que para mí es algo muy fuerte, muy, muy fuerte. ¿Sí? Malaquías 2, 14 y 15 dice, mas dirán, ¿por qué? Porque el Señor ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritus? O sea, Dios había podido hacerlo, pero los hizo uno, ¿sí? Porque hizo un solo espíritu en Adán y de ahí sacó a Eva. ¿Sí? Hizo uno solo. Pero Dios tenía abundancia de espíritus. ¿Por qué? ¿Por qué no le dio también aliento de vida? Porque no la separó de Adán, porque salía de ahí, siendo uno, ¿sí? Y aquí dice, no hay abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios guardarse, pues en su espíritu y no sean desleales con la mujer de su juventud, ¿sí? Dios buscaba que fueran uno y ese uno hacer descendencia, ¿sí? No separados. Hay una gran enseñanza en estos versículos que podemos sacar muchísimas cosas, ¿sí? Hay una gran riqueza, porque Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios de pactos, que Él no olvida. Eso quiere decir, pacto es la palabra berit, ¿no? El cual es traducido como una alianza, como algo que se funde, algo que se une, ¿sí? Es una alianza entre un hombre y una mujer ante Dios.
y con Dios para unir sus vidas. Dice, muchos matrimonios fracasan por estar en continuas peleas, en una continua competencia, porque se siguen viendo como dos, no se ven como uno. Por eso es la competencia, sin entender su matrimonio como una alianza, en donde no hay competencia, son roles diferentes, pero no hay competencia, es el complemento el uno del otro, ¿sí? Y saber que no, siendo esa alianza es para unirse y para establecer un frente común. Eso también es algo muy importante. Cuando nosotros entendemos que nuestro esposo es parte de nosotros, o sea, que es de nuestra propiedad y nosotros somos propiedad de él, el diablo no se puede meter. El diablo él sabe que si Luis tiene una situación difícil, yo tengo toda la autoridad delegada por Dios para tomar autoridad sobre su cuerpo. O sea, cuando hay adulterios y los dos son cristianos, yo hace poco me mencionaban de una persona X que tenía un llamado, o sea, una persona con una responsabilidad ministerial, y de repente, pues, la esposa se dio cuenta que andaba con otra persona, ¿no? Entonces, yo también le decía a esta persona, no, pero ¿qué hace? Que no sé qué. Le digo, no, espérate, es que esto no es así de fácil. No es tan fácil encontrar el culpable, quién fue el adúltero y quién no, porque eran uno. Yo le dije, ¿cuándo el Espíritu Santo se cayó y no le dijo y no le avisó y no la alertó a ella? ¿Cuándo? Porque si son uno, les digo, no puede estar a la mitad uno. Uno no se puede dividir, porque es una unidad. Entonces, cuando eso sucede, el Espíritu Santo siempre da una alerta. El que no hagamos caso o el que no le demos importancia o el que no escuchemos, yo eso lo puedo aceptar. Pero también, de alguna manera, la esposa es responsable espiritualmente de lo que le sucede a su esposo. También, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Sí? ¿Cómo no fuiste alertada? Dice que el Espíritu Santo siempre va adelante de nosotros, o sea, siempre nos va alertando, nos va avisando, es nuestro ayudador. No se puede hacer cómplice con el que cometió el adulterio. El Espíritu Santo no se puede callar, forzosamente. ¿Cómo hagan de cuenta, sería como, ¿cómo voy a pecar nada más de la cintura para arriba? Y de la cintura para abajo no voy a sentir nada. No, eso no puede ser. Así es la unidad en el matrimonio. Entonces, qué pasó? ¿Qué sucedió? Que no escuchó también la esposa y no la alertó. Porque si el cuerpo de él le pertenece a ella, ella puede tomar autoridad sobre ese espíritu y echarlo fuera. Porque es un espíritu, el adulterio es un espíritu, ¿sí? De separación, de adulterio, obviamente, pero hay mucho más cosas que pasan de raíz. Por esa razón es que el hombre, sí, si bien es responsable, y también sabemos que un adulterio no se da de la noche a la mañana. O sea, no se da de la noche a la mañana, ¿sí? Tiene que haber un descuido, un descuido, le digo, a lo mejor de la cintura para arriba, ¿verdad? O sea, póngase del lado que quiera, pero tiene que haber, porque
no puede ser que el Espíritu Santo no los haya alertado, no les haya dicho. Para eso está la intuición, para eso está el discernimiento de espíritus, para eso está la palabra de profecía. O sea, hay muchas cosas que Dios nos ha equipado para poderlo hacer. ¿Cuándo? Cuando verdaderamente nosotros tenemos un compromiso con Dios. Cuando verdaderamente el cónyuge sabe que una responsabilidad del pacto matrimonial que nosotros hicimos delante de Dios es el que yo me comprometo, Señor, a guardar, a preservar, a ser perseverante en mi matrimonio, a luchar, a lo que tenga que ser necesario, a lo que tenga que ser necesario, sí. Pero es tan fuerte la unidad del matrimonio, como, imagínense, como si a nosotros nos quisieran separar de Cristo. O sea, ¿cómo a la iglesia la van a separar de Cristo? No hay forma, no hay manera, no hay nada. Sí, el domingo hablábamos, Luis y yo, acerca de lo que era la resurrección, de lo que se había obtenido, de lo que se había conseguido. O sea, ¿cómo quitamos el poder de la resurrección sobre nuestras vidas, sí, para dar testimonio? No hay forma, no hay forma. Cuando ya es algo dado por Dios, ya está hecho. Entonces, yo tengo tantos testimonios de mujeres que de veras se han puesto ahí en la brecha y delante de Dios por sus maridos. Rápido les voy a contar de una persona que estábamos en una asociación y él era drogadicto, ¿sí? Él vendía droga y por supuesto que la consumía también, pero ella era una mujer de Dios y los dos aparentemente eran cristianos y de repente él se empezó a involucrar y él se fue por su lado y ella dijo, aquí me quedo, Señor. Aquí me quedo, pero aquí me quedo para salvación de mi marido. Aquí me quedo para que él, ¿sí?, se arrepiente y para que él vuelva a tu camino. Pero era, les digo yo, de esas mujeres bravas en el espíritu, ¿no? Cuando él se iba a repartir la droga, que era exactamente al otro lado de la ciudad, cuando él se iba y ya se drogaba, porque él no lo hacía en su casa, ella se ponía a orar. Se ponía a orar y empezaba a orar y a tomar autoridad sobre su marido. Y él se daba unas enojadas, él me lo contó, y él se daba unas enojadas porque dice que cuando él estaba tratando de drogarse, sí, la droga no le hacía nada. Sí. No sé si ya les conté. Y entonces él se enojaba, dejaba la droga y se iba a su casa, pero era al otro lado, pero kilómetros, casi 40 kilómetros, y se iba rapidísimo a su casa y la encontraba todavía de rodillas, orando. Y entonces él se enojaba y aventaba cosas, aventaba cosas y le decía, estás haciendo tus brujerías que hacen que yo no pueda sentir nada y me gasto la droga y nada me sucede. Y ella no le contestaba, ella no le decía nada, ¿sí? Y yo le preguntaba a él, pero nunca le pegó, nunca se le acercó, dijo, no, Pati, no. Yo sabía, dice, yo sentía que si yo la tocaba, algo malo me iba a pasar. Dice, por eso es que aventaba cosas, pero no le aventaba cosas a ella. Dice, nunca la toqué, nunca la toqué. Yo no entendía qué era lo que ella hacía, pero sabía que a causa de ella, de lo que ella hacía, era que yo no podía drogar. Ese hombre después, ella le pidió al Señor, Señor, llévatelo y guárdalo un tiempo en la cárcel. Y lo agarraron. Lo agarraron y lo metieron a la cárcel. Y entonces ella seguía ahí con su hijo, tenían un hijo.
Y ella ahí fiel con su marido, orando y preservando. Y ahí él se rindió a Cristo. Ahí él se rindió a Cristo. Por eso es que yo lo fui a visitar. Porque ahí se rindió a Cristo y después ahí le servía, él mantenía a su esposa, era de los pocos presos que mantenían a sus esposas y a sus hijos. O sea, una cosa tremenda, tremenda. Pero Dios le avisaba a ella y ella inmediatamente se ponía de rodillas. Sí, o sea, esa es algo tan tremendo, y así fue lo que el Señor hizo también, hacer uno. Algo que a mí también me llama la atención es en Juan 20:21, cuando les digo que Dios no le dio a Eva ese alito, pero a sus apóstoles, dice en Juan 20:21, dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes. Como me envió el Padre, así también yo los envío, les dice a sus discípulos. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Sí, reciban el Espíritu Santo. Y cuando Él los envió, Él les sopló para que recibieran al Espíritu Santo en ese llamado, cuando los manda. Sí. Cómo el Señor nos dio de veras lo mejor, y bien lo dijo Jesús, es bueno que yo me vaya, ¿para qué? Para que el Espíritu Santo se quede, ¿sí? Se quede y Él haga con ustedes y los aliente, los anime, los alerte, les enseñe, pues de todo. Yo digo, ¿qué fuera de nosotros si no tuviéramos al Espíritu Santo? ¿No? Tremendo. Y otra de las cosas que nosotros entendemos en una alianza es que es ceder nuestros derechos, ¿sí? Ceder nuestros derechos es lo que va a hacer sacar adelante a nuestro matrimonio. O sea, es compartir, buscar los mismos acuerdos de ceder y darnos cuenta que cuando nosotros fuimos comprados por Cristo, cuando Él pagó por amor, ¿sí? Dice, si hay amor no cuesta, no hay tal derecho. Uno entiende que ya estamos también para hacer lo mismo que hizo Jesús, ¿no? Dar al otro, y Dios es el que hace las cosas y hace su justicia. Y lo hace bien. Les digo, y su justicia no en que, a ver, que Dios haga su justicia, casi que Dios te dé lo que quieras, ¿no? Que te dé cuello. No es así. La justicia de Dios, gracias a Dios, no es venganza, ¿sí? Y bueno, otra de las cosas que vamos a hablar son acerca de los votos nupciales, los términos que se dan en el pacto. O sea, los votos los términos que se van a dar delante de Dios. Yo al menos les aconsejo dos cosas principales, porque ¿por qué se hace una celebración matrimonial? Para darle lugar a Dios en ese matrimonio, ¿sí? Y entre como ese cordón de tres dobleces y dar honra a los padres. No hay otra razón por la que se haga una celebración matrimonial, ¿sí? Sino lo que ellos mismos van a hacer o van a decirle a Dios. Y yo les digo, una es haber entendido, ¿sí? Para eso está todo lo del prematrimonial, haber entendido las cosas que tenemos que agradecerle a Dios, que nos ha dado de nuestro cónyuge. Saber así, como dicen aquí en Argentina, ponernos a reflexionar con paño frío y decir, esto es lo que tú tienes, esto es lo que Dios me ha dado en tu vida.
tú eres de esa parte complementaria él y ella tienen que agradecerle a Dios que les ha dado. El reconocimiento de lo que el otro tiene como complemento a su vida. ¿Sí? Esa es la parte que uno tiene que tendrían que agradecer en los votos. Porque un matrimonio, en el momento que se unen y hay los votos, es el momento en el que es el regalo, el don. O sea, Dios nos da como regalo el uno al otro. ¿Sí? Eso es un regalo. Nos otorga la gran bendición de darnos a un hijo o a una hija de Él, y eso no es algo menor, al contrario. Entonces, el que se agradezca a Dios por lo que tiene mi cónyuge, y la otra es ¿a qué me comprometo yo? ¿A qué me comprometo? Yo tengo que conocer realmente las áreas débiles que tengo que fortalecer, porque casi siempre en el matrimonio uno tiene lo que el otro le falta. Entonces somos un complemento, pero comprometiéndonos a Dios, Señor, yo me comprometo que en los momentos cuando Él se enoja porque no puede controlarse, yo ceda, o sea, yo trate de apaciguar, ¿no? Apacientar el carácter o las aguas, la palabra blanda para que no sea, ¿no? Porque es así, es comprometernos delante de Dios, porque esos son los términos del pacto que nosotros estamos haciendo con el Señor, lo que vamos a ayudar para que podamos salir adelante. Y yo les digo, les digo a los novios, hágalo por escrito, ¿sí? Tanto una cosa como la otra, para que no se les olvide, ¿sí? Y de vez en cuando saquen esa hojita, ¿sí? Guardadita, y le digan, a ver, tú le diste gracias a Dios por esto que tengo, ¿no? Bueno, pero también te comprometiste a esto, ¿sí? Porque de repente quieren que las cosas sean como en el microondas, rápido, ¿no? No, es que ya le dije, ya es que ya debe no. Las cosas no son así. Son procesos y se lleva su tiempo, y la obra la hace Dios. Entonces yo voy a ser una colaboradora para mi esposo, pero eso se lleva mucho tiempo. Le digo, muchos años, ¿sí? Pero cada vez va siendo más fácil, porque somos fructíferos. Entonces, cada vez va siendo más fácil el proceso, y cada vez va siendo más ligero y más fácil y más dar, porque determiné ser una precursora, ¿sí? Y cada vez la abundancia dice que si tú das lo que tienes, el Señor te llena, te vuelve a dar una porción, y cada vez es mayor. Porque es por eso la parábola de los siervos, ¿no? Que les da la moneda. O sea, le fue dada el que no hizo nada con la moneda, al que hizo más, no al que hizo el doble, sino el que hizo más, a ese le fue dado más, ¿sí? Entonces, en el pacto nupcial hay fundamentos y compromisos que se deben de dar, o sea, comprometiéndose verdaderamente a hacer uno y hacerlo delante del Señor, y también a saber qué es lo que tengo, de qué manera tengo que ayudar, ¿sí? Y también aquí en números 32, dice, cuando alguno hiciere voto delante de Dios o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, ¿sí? No quebrará su palabra, no quebrantará su palabra. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. Creo que lo más preciado de un creyente es lo que habla, su palabra.
Los cristianos debemos de manejarnos todavía con ese valor de la palabra. Aunque nos hagan firmar el papelito, sí, pero nuestra palabra tiene que ser sostenida, nuestro sí tiene que ser sí y nuestro no, porque por nuestra palabra es que recibimos la salvación. Nada más, por nuestra palabra. Por eso nuestra palabra tiene una validez tremenda, tremenda, tremenda. Y si dice, y si tú hicieres los votos delante de Dios, hiciste juramento ligando tu alma, se no quebrantará su palabra, ¿sí? No la quebrantará. Hará conforme a todo lo que salió de su boca, ¿sí? Y creo que eso es algo que, bueno, todos llegaremos delante de Dios, ¿sí? En el juicio de los creyentes a dar cuentas también de lo que hicimos. Ahora, esto a nosotros nos da una seguridad en nuestro matrimonio. Esto nos trae, cuando vemos que en el matrimonio es un matrimonio de palabra, que cumple su palabra, que cumple lo que dice, eso trae muchísima seguridad, tanto en lo matrimonial como una estabilidad matrimonial y también de los hijos, ¿sí? O sea, los hijos saben perfectamente cuando has determinado que tú sí sea sí y tú no sea no. Nosotros vemos cómo Dios es un Dios de pactos a través de muchos. Aquí, bueno, dejamos algunos, lo que le prometió a David, porque Dios siempre respeta los pactos. Y los hijos saben perfectamente cuando los papás son fluctuantes y cómo sacar las cosas cuando ellos la quieren, ¿sí? Y de qué manera hacerlo. Yo me acuerdo que mi hijo, el más chico, le decía al más grande, ¿sí? Pero a ver, ve y diles a mis papás, ve y dile a mi papá o a mi mamá, dependiendo, ¿no? Lo que era. Y decía, y si uno dice que sí, el otro va a decir también que sí. Sí. O sea, tú, pero ve y dile, y le mandaba el chico el grande al chico, ¿sí? Y el chico llegaba y nos hablaba y nos decía, y nosotros los escuchábamos. Le decía yo a Luis, ahí te viene, a ver si te va a convencer, ¿no? Y nos causaba risa. O si no, cuando nos ocultaban algo y ellos estaban allá y el grande convenciendo al chico, ¿no? Porque siempre pasa, no le decimos a mis papás. Y él decía, mira, a mí eso no me gusta porque no, bueno, el Espíritu Santo no es que sea chismoso, pero se los va a decir. Se los va a decir, y si se los dice, ya sabes que entonces sí la corrección va a ser doble. ¿Por qué? Porque nos echó de cabeza, decimos en México, ¿no? O sea, porque nos delató, entonces no vamos a hacerlo. ¿No? Les digo, nosotros los escuchábamos y nos daba, nos enternecía, pero era cierto. Era cierto, y ellos sabían perfectamente cuando el Señor nos decía algo y se los decíamos. O sea, nosotros se los afirmábamos. ¿Sabes qué? A ver, el Espíritu Santo nos inquietó con esto. ¿Qué está pasando? Y lo queremos saber de tu boca. No queremos que el Espíritu Santo nos diga, sino de tu boca. Tienes que ser responsable de tus acciones y de tus palabras y dínoslo. ¿Por qué estamos inquietos? A ver, y ellos tenían que decirlo. Entonces, pobrecitos, pero tenían que confesar todo, ¿sí? Pero también, ¿qué nos hizo? A nosotros hacer, afinar nuestro oído espiritual y hacerlo inmediatamente. Miren, yo hace poco sufrí una desobediencia, les digo yo, porque el Espíritu Santo me dijo, ¿sí? Al año antepasado, entraron a la casa, nos robaron por primera vez en nuestra vida y se llevaron todas mis joyas, todas, y también hasta lo del pobre Doc. Pero hacía 15 días el Señor me había dicho, has acumulado muchas cosas, tienes muchas cosas,
Cuando yo abrí mi cajón de donde tenía todas las cosas, me dijo, has acumulado muchas cosas. Y yo ahí supe, y le dije, sí, Señor, voy a regalar. ¿A qué me estaba hablando? ¿Había llegado la codicia? ¿A qué me estaba diciendo? Y yo le dije, sí, Señor, voy a dar, porque tengo muchas cosas. Y ya no era bueno que estuviera acumulando. Fíjese qué tremendo. Pero pasaron 15 días y no di nada. La primera vez que no obedezco cuando me dice. Y Dios dijo, a ver, porque todas las cosas, yo entiendo que todas las cosas Dios las permite y las permite con un fin. Y hasta hace poco, bueno, algunos meses, yo dando una clase, cuando dije, ahí el Espíritu Santo me dijo, yo te avisé 15 días antes y tú no obedeciste. Y quise librar tu corazón de la codicia. Y yo dije, está bien, Señor, tienes razón, no obedecí. Porque inclusive hasta había visto a personas, ay, mira, a esa persona le queda bien esto que traje, le voy a regalar porque le queda con tal ropa. Y no lo hice. Hay cosas que Dios a veces no nos permite llegar. Y qué bueno que lo haga con nuestro permiso o sin nuestro permiso, para librar nuestro corazón, para librar nuestro corazón, ¿sí? Porque yo era acumuladora, confieso, ¿sí? Y sé que en la confesión está la libertad. Así es que yo era acumuladora. Y entonces ahora no, dije no, se acabó. Y ahora cuando nos cambiamos también de ropa, vamos a bendecir y a sacar todo lo que no había que sacar, porque dije, no, Señor, no vuelvo a hacer eso, no vuelvo a hacer eso. ¿Sí? Y Dios es hermoso, sabe que le gustan a uno. Y cada vez que una persona llega y me dice, Pati, te traje algo, así como que me da risa, ¿no? Porque le digo, gracias, Señor, gracias, porque llegan y me dan una pulsera o me regalan algo. Y yo le digo, está bien, lo que tú me des está bien, hasta ahí. Entonces, el saber que nuestra obediencia hacia el Señor es todo un compromiso, ¿sí? Es un compromiso el obedecer y el escucharle también, porque si ya le escuchaste, ahora obedece inmediatamente. No se cuestiona, no se cuestiona. Cuando Él nos habla, no hay forma de hacerlo. Bueno, hasta aquí le dejamos, ¿sí? Después está ya lo de el pacto y después leemos ya lo de Levíticos también, que es algo en el que el Señor nos llama acerca del pacto. Dice, bueno, en Levítico 26, 44 y 45 dice, y aún con todo esto, estando ellos en la tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré, ¿sí? Dice, para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo, el Señor, su Dios, antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto, a los ojos de las naciones para ser su Dios, yo su Señor. O sea, Dios es un Dios que por eso romper un pacto matrimonial es algo muy, muy terrible. Dice, puede ser que tu cónyuge, al igual que Israel, no cumplió el pacto, pero tú, al igual que Dios, no debes de desechar ni abominar ni invalidar el pacto porque tú eres un hijo de Dios. ¿Sí? Esto sucedió con los israelitas, pero Dios no desechó. Aún a pesar de que Israel hizo esto, no desechó ni los
abominó ni invalidó el pacto. Sí, el pacto, los pactos y el pacto matrimonial es algo eterno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Ahora sí no los dejé ni respirar, ¿verdad? No, Pati, está muy bueno, muy explicado, muy ampliado, muy padre. Ay, sí, porque quiero rápido irme, porque les digo que esto luego se va tocando. Bueno, nos quedamos entonces en lo del, después hablaremos nada más del contrato civil, que es parte también de lo que se hace y de lo que se tiene que hacer, pero no deja de ser lo que es un contrato matrimonial, nada que ver con un pacto. Ok, bueno, Gracias, buenas noches. que Dios me los bendiga muchísimo. Gracias. Que descanse, Peli. Gracias, Pati. Buenas noches. Gracias. Bye, Buenas noches. Bye. bye. Bye.